Hola, buenas tardes a todos nuestros miembros de la Sociedad Médica y a todos los que están integrando esta reunión el día de hoy, que creo que es un tema que va a presentar el doctor Raúl Romero Cabello, un tema de actualidad, un tema en donde se va a abordar una enfermedad que ya se conocía, pero sin embargo está ocasionando también muchísima importancia desde el punto de vista epidemiológico, por que ya se salió de su sitio de origen en donde ya está prevaleciendo en otros países. Entonces, le agradezco mucho al doctor Raúl Romero Cabello que va a dirigirnos la plática de la viruela a la viruela del mono. El doctor es un experto infectólogo, pediatra, además autor de varios libros. Entonces, doctor Raúl, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante. Algunos conceptos importantes para los chismes que se presentan. Primer punto. La viruela del mono sí existe. No es un cuento. Segundo punto. No es lo mismo que la viruela clásica o la viruela negra o la viruela que en la historia tenemos registrada. No es consecuencia de la pandemia del COVID. No tiene nada que ver con el COVID. Son virus totalmente diferentes, como vamos a ver más adelante. Tampoco es causada por las vacunas y menos por las vacunas del COVID. Y no fue creada ni fue liberada por un laboratorio, ni es parte de una guerra biológica, ni nada de eso que se comenta. La viruela del mono, que se le dio el nombre en el pasado del monkeypox, es producida por los virus pox, en donde hay dos enfermedades importantes: la viruela, que ya es historia porque es la única enfermedad que ha sido erradicada del planeta gracias a la vacunación; el molusco contagioso, que es algo muy común; y el monkeypox o viruela del mono o viruela símica. Aquí les presento al virus pox. Es un virus muy grande que puede tener hasta 300 nanómetros, como pueden ver, muy complejo, que no vamos a entrar en detalle, pero lo importante de mencionar es que la transmisión de los pox virus, tanto la viruela clásica como la viruela del mono, es a través de secreciones de la vía aérea o bien directamente a partir de las lesiones en piel o en mucosas, vesículas, pústulas, costras. Esta foto o este collage de 4 fotos es de la viruela clásica y es la evolución de la viruela clásica, como pueden ver aquí. Aquí tenemos lesiones iniciales, acá ya lesiones con costra y acá ya desapareciendo las costras. Bueno, las presentamos para que podamos comparar con las lesiones que se presentan en la viruela del mono. Esto no es nada nuevo. Fíjense ustedes, en el libro de Microbiología y Parasitología, la 4ª edición, publicada hace 5 años, ya un capítulo está dedicado a la viruela del mono. Y la viruela del mono, sabemos que el virus se conoce desde 1958, cuando se aisló en unos virus de Copenhague por primera vez. Entonces, como verán, no es nada nuevo. Es nuevo lo que está ocurriendo. Esos primeros aislamientos que se lograron a partir de unos virus en monos en laboratorio en Copenhague, después se ha ido
encontrando que hay otros animales que también se infectan y realmente son más importantes como reservorios que los monos. Especialmente son las ardillas, dos grupos de ardillas, las ardillas arborícolas y las ardillas de los palmares. En especial esta que estamos viendo aquí en la fotografía, que es Funiciurus aneritus. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que después de 1958, que se conoció en los primates monos, hasta 1970 se identifica el primer caso en humanos. Y esto fue en el Zaire, lo que ahora es la República Democrática del Congo, donde un niño de 9 años que no había sido vacunado contra la viruela presentó una enfermedad parecida a la viruela. Se estudió y se aisló el virus y se demostró que era el mismo que se conocía de Copenhague. Hoy por hoy, la enfermedad se considera una zoonosis vírica. Eso es una enfermedad de animales que se transmite a personas. ¿Cuáles son las zonas endémicas? Es parte de la central de África, especialmente en lo que se denominan los bosques tropicales del África occidental y central. Ahí, desde el 70, se han ido conociendo casos en pequeños brotes. De 1970 a 1986 se conocieron un poquito más de 400 casos y aquí es importante señalar que en ese entonces, en estos casos presentados estrictamente en África, se tuvo una mortalidad del 10%. En 2003, esto generó un enorme ruido porque empezaron a conocerse casos en Estados Unidos de Norteamérica. Primero se creyó que era viruela y empezó la paranoia de que si era guerra biológica, etcétera, etcétera. Finalmente se concluyeron en junio un total de 34 casos y todos estuvieron relacionados con perritos de las praderas. Estos perritos que se parecen mucho a uno de los actores de la película del Rey León, cuyos nombres científicos son Sinomis gunisoni y Sinomis leucurus. Por cierto, hemos de decir que tenemos un Sinomis mexicanos, ¿eh? Aquí también tenemos en México estos animalitos o perritos de las praderas. Bueno, resulta que estos animales se pusieron de moda en Estados Unidos como mascotas y los traían, los llevaban a Estados Unidos importados de África. Entonces, evidentemente, alguno o algunos de ellos venían infectados con el poxvirus del virus de la viruela del mono y fueron la fuente de infección para esos casos humanos que se presentaron en Estados Unidos. ¿Cuál es la puerta de entrada de este virus? Fundamentalmente piel y mucosas. Entonces el contacto en ese entonces con estos animalitos y cargarlos y apapacharlos y besuquearlos y en las personas que los tenían como mascotas, pues fue la forma de infectarse. Ahora bien, lo importante es cuando pasa a la siguiente etapa, cuando el virus es capaz de transmitirse de persona a persona. Eso ya evidentemente ha sucedido en las zonas endémicas de África desde el 70 del siglo pasado, pero es muy evidente en este año. ¿Cómo se transmite de persona a persona? Pues miren ustedes, se transmite por contacto de piel, bueno, contacto directo. Puede ser piel con mucosas, mucosas con mucosas. Entonces puede ser cara a cara, piel con piel, boca con boca, boca con piel. Hoy ya está totalmente demostrado que mediante relaciones sexuales también se transmite y algunos de los casos o un buen porcentaje de los casos que ahora presentamos en este año parece ser que están en función de este tipo de contacto. Ahora, es importante mencionar que
las lesiones pueden ser evidentes o no, particularmente si están en genitales. Y entonces habrá quien va a decir, pues yo no he estado en contacto con nadie que tenga una lesión. Pues sí, porque no eran observables las lesiones. Otras formas son por gotitas respiratorias, secreciones de la vía respiratoria, y se discute, pero es posible que con materiales contaminados como ropa de cama y artículos y prendas de vestir se pueda. Claro, es mucho menos eficiente que el contacto directo, pero es posible. Otra forma importante que parece ser que fuera del continente africano no se ha dado, pero todo es posible, es comer carne cruda o semicruda de los animalitos enfermos. Y también hay una transmisión directa de madre a hijo porque puede pasar por la placenta. Entonces hay transmisión horizontal. El periodo de incubación es más o menos de una semana, puede ser de 5 a 12 días, promedio una semana. Y las manifestaciones clínicas que van a aparecer van a ser de orden general primero, fiebre y dolor de cabeza, molestias de la garganta, dolores musculares, escalofríos, sudoración excesiva, tos y dolor. Y en estos tiempos en los que estamos, si analizan esto, quitando el dolor lumbar, todo lo demás es perfectamente compatible con un caso de COVID-19. Entonces, en este momento que estamos en la quinta ola, donde especialmente se ven casos con gran malestar de odinofagia más los datos generales, pues puede confundirse perfectamente. Es importante que el dolor lumbar sí es un dato muy típico de esta enfermedad del virus del mono. Y luego viene la etapa cutánea, la etapa donde evolucionan las lesiones de mácula, pápula, vesícula, pústula, úlcera y costra. Como lo vemos aquí. Aquí están muy claras las úlceras, las vesículas. Entonces, esto ya cambia. Entonces, hay que estar muy pendiente de la aparición de lesiones cutáneas, porque las primeras lesiones, y regresamos, que es los datos generales, pues no es suficiente para pensar en la viruela del mono, salvo que tengamos antecedentes. Ahora bien, ¿dónde aparecen estas lesiones cutáneas? Estas lesiones cutáneas aparecen especialmente de arriba para abajo, o sea, empiezan en la cabeza, luego tórax, extremidades, afectan al igual que las que vimos de la viruela clásica, palmas y plantas. También hay compromiso de ganglios, especialmente cervicales e inguinales, que pueden crecer y pueden ser dolorosos. El brote actual, fuera de África, que es el que se está estudiando en este momento, especialmente se han observado estas lesiones alrededor de los genitales y del ano, con crecimientos linfáticos inguinales bastante crecidos y muy dolorosos. Entonces, tenemos que considerar que entran en el diagnóstico diferencial de enfermedades de tipo de transmisión sexual. También es importante mencionar que la enfermedad puede aparecer al mismo tiempo con otras patologías. Entonces puede haber infecciones bacterianas o puede ser secundario a las lesiones originales. Puede haber alguna lesión de transmisión sexual simultáneamente, como puede ser herpes, sífilis, gonorrea. Claro, todo eso va a ser más difícil el diagnóstico porque se van a imbrincar las lesiones. Y hay una forma atípica donde puede haber una lesión única. Estas que estamos viendo en Europa, especialmente con lesiones genitales, se consideran atípicas de lo que pasa en las zonas endémicas de África y pueden ser
hemorrágicas, y hay otras cuadros que solo es fiebre y exantema sin ninguna de los otros datos clínicos que hemos mencionado. ¿Cómo entonces hacer el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico vamos a utilizar criterios y vamos a utilizar 3 criterios: criterio epidemiológico, criterio clínico y criterio de laboratorio. ¿Cuándo nos enfrentamos a un caso sospechoso? Bueno, pues cuando tenemos antecedente de haber viajado a un país endémico o en este momento de haber viajado a zonas donde han aparecido recientemente o haber tenido contacto con alguna persona que presentó alguna manifestación de las que hemos mencionado clínicamente, o definitivamente haber estado en contacto con una persona ya diagnosticada con la viruela del mono. Entonces, todos estos datos epidemiológicos van a ser muy importantes. El criterio de laboratorio. ¿De dónde vamos a tomar material para buscar el virus? Lo vamos a tomar de líquido de las vesículas, de costras o de biopsia de las lesiones. ¿Y qué vamos a hacer con ese material? Lo vamos a estudiar por microscopía electrónica, se va a estudiar por histopatología mediante tinciones y se pueden hacer, lo más recomendable hoy por hoy, pruebas moleculares como la PCR. Estas muestras se sugiere con un hisopo estéril hacer un raspado y colocarlas en un tubo estéril, refrigerarlo en el refrigerador normal, mientras se envía. En este momento, el sitio en donde nos pueden hacer el diagnóstico en nuestro país es en el INDRE. Entonces hay que enviarlos con hielo seco al INDRE para que nos hagan los diferentes estudios y especialmente el PCR para establecer el diagnóstico. Un caso sospechoso probable que resulta positivo con una prueba de PCR en tiempo real es un caso diagnosticado. Entonces, ahí ya no hay discusión y es un caso real y comprobado. Tenemos que considerar clínicamente diagnósticos diferenciales. Evidentemente la viruela, pero bueno, esa la ponemos nada más porque las lesiones, como vimos, sí son muy parecidas, pero no hay viruela. Entonces, pero la varicela sí nos da lesiones muy similares. El sarampión nos da lesiones muy diferentes, pero bueno, por ser lesiones cutáneas, por el hecho de que el sarampión empieza en la cabeza y se disemina de arriba a abajo como esto, pues podemos meter. Todavía la escabiasis puede parecerse más porque hay unas lesiones de tipo papular y a veces vesicular. La sífilis, bueno, como la sífilis da una gran cantidad de lesiones cutáneas, el molusco contagioso es difícil de que lo confunda uno, pero hay que considerarlo también. Infecciones bacterianas y farmacodermias entran también en diagnóstico diferencial. Se ha hablado de muerte y se ha hablado de que en el siglo pasado en las zonas endémicas había una mortalidad del 10% asociada a esta enfermedad, y esto se debe a esto, que el virus, como otros virus, produce una viremia y puede llegar y estacionarse en diferentes sitios. De tal manera que de las dos complicaciones más importantes y potencialmente mortales son neumonía viral y encefalitis o meningoencefalitis. Síndrome séptico. Y una cosa muy interesante es que en ojos es frecuente también una complicación con daño, particularmente en la córnea. ¿Qué ha pasado en México? Bueno, pues el 28 de junio se presentó y se diagnosticó el primer caso en México, confirmado
Oficialmente, por la Secretaría de Salud, se trató de un masculino de 50 años que había tenido el antecedente de haber viajado de Europa. Luego tuvimos un segundo caso en Jalisco. Poquito después, también un caso importado. Este caso se vio en Puerto Vallarta y venía también de Europa y de Estados Unidos. Los dos casos no tuvieron complicaciones y se fueron a sus países. ¿Qué ha pasado en México? Bueno, hasta anteayer sabíamos de 15 casos confirmados. No tengo la información exacta porque en los medios masivos de comunicación ayer se habló de 2 casos más, de una persona del municipio de Chimalhuacán y de otra persona de Zumpango, al oriente de la Ciudad de México. Los 2 casos confirmados aparentemente por el INDRE y oficialmente presentados por la Secretaría de Salubridad. No sabemos más datos. Lo que podríamos decir es que si esto es así, entonces tendríamos hasta el momento, hasta el día de ayer, 17 casos confirmados en México. Toda persona de cualquier edad que tenga una erupción cutánea o mucosa, que no tenga explicación, que tenga manifestaciones de dolor de cabeza, fiebre, crecimientos ganglionares, dolores musculares, pero especialmente dolor lumbar, yo diría que los datos que nos deben de gritar como probabilidades, dolor lumbar y manifestaciones cutáneas como las que describimos. Esto clínicamente nos debe hacer pensar en la probabilidad. Cuando menos estas personas con estos datos deben ser estudiadas para aplicar los criterios que mencionamos. Primero el criterio epidemiológico y luego el criterio de laboratorio. ¿Qué tenemos de tratamiento? Fíjense ustedes que ya hay tratamiento. El brincidofovir, no me pregunten quién inventa los nombres, porque eso de brincidofovir, de como de brinco, pues ya lo utilizaron en el Reino Unido. Se tiene la experiencia de haberlo utilizado en 7 pacientes a 200 miligramos por día por una semana, 3 veces al día, perdón, y pues hubo buena evolución, pero son solo 7. Y hay un segundo tratamiento que es el tecovirimat, también utilizado en la Unión, en el Reino Unido, en donde solo se tuvo experiente con un paciente, 600 miligramos 2 veces al día por 2 semanas, y donde la evolución fue muy buena, tanto de laboratorio como de clínica. Esa es toda la experiencia que tenemos de posibles tratamientos de la viruela del mono. ¿Qué más hay hoy por hoy? Bueno, pues se ha hablado mucho de el asunto de la vacunación. Técnicamente o hipotéticamente, todos los vacunados contra la viruela clásica estaríamos libres de riesgo para la viruela del mono. Eso es en teoría. Desde 1978, 75, no exactamente, no me recuerdo si 78, 79, ya no se vacuna en México contra la viruela. En mi caso todavía me tocó y varias vacunas contra la viruela. Entonces, hipotéticamente, los de mi generación y un poco después estaríamos protegidos. Pero les digo hipotéticamente, pues porque hasta no enfrentarnos al virus, podemos decir categóricamente que así es. Hoy por hoy, lo que sí ya hay en Europa y aprobado en ya varios sitios es esta vacuna, que no es la misma vacuna que se usó cuando la viruela, sino es una vacuna nueva, ¿verdad? De virus vivos atenuados para adultos con estos nombres, Simvanex, Simbamune y Jynneos, aprobada desde el 2019 y que consiste en 2 dosis
con un mes entre una y otra. De esto ya hay, ya algunos países hasta están haciendo trámites para hacerse de ella, pero yo creo que, como dice en esta frase, es muy temprano para pensar que es recomendable. El problema, como vamos a ver ahorita, el total de casos, ahorita los mencionaremos, no justifica que esto suceda. Aquí tienen ustedes la distribución de los casos fuera de África, porque esto es lo que hoy por hoy estamos considerando como de enorme importancia. El brote del 2022 al 1 de julio ha abarcado todos estos países, 58, son países de zonas no endémicas. Como ven, África se marca 3 sitios porque están fuera de las zonas endémicas del centro. Y el total hasta el 1 de julio en 52 países ha sido esto incluye probablemente 2 más con los 2 casos mexicanos de ayer. Entonces, podríamos decir que de nuestro conocimiento, 5,775 casos, y de esos solo hay reconocida como relacionada directamente una muerte. Esta es la situación que hasta hoy podemos decir que pasa con la viruela del mono. ¿Y qué sigue o qué se recomienda? Sería la pregunta inmediata. Bueno, la realidad es que se considera hoy por hoy que la viruela del mono es de riesgo bajo. ¿Se podrá convertir en riesgo alto? Pues sí se puede, pero no lo sabemos si eso suceda. O sea, evidentemente nunca había pasado que fuera de África se tuviesen tantos casos y que estos casos se presentasen ya en varios continentes. Eso ya hace la diferencia. Lo único que podemos decir es que si el virus se establece en estos países en donde ya ha habido casos, incluye México, bueno, pues es importante y desde ahorita es importante, ahora sí que como dicen, levantar las antenas, que todos los médicos estemos muy aguzados para identificar los posibles casos, para estudiarlos y para evitar la propagación. Ya sabemos estrictamente cómo se transmiten, entonces sabemos cómo podemos recomendar para no tener riesgo. Pero lo más importante es evitar la propagación de rumores, la desinformación, y nos referimos especialmente a la estigmatización porque pues ha habido casos, especialmente los últimos, por ejemplo, los últimos 2, que tienen que ver con actividades sexuales y con preferencias sexuales, y entonces pues no vayamos a correr en el riesgo del pasado de estigmatizar a las personas. Eso es lo que sabemos hoy por hoy del virus del mono. No me queda más que agradecerle su atención y por supuesto quedar a sus órdenes para las preguntas, comentarios. Les dejo las direcciones de la Asociación Mexicana de Vacunología para cualquier información. Pueden ustedes escribir @vacunología o www.vacunacion.org y con mucho gusto serán atendidos. Muchas gracias por su atención y quedamos a sus órdenes. Marco Durán. Hola, muchas gracias, doctor, por su extraordinaria ponencia. ¿Tienen preguntas? Yo creo que hay muchísimas preguntas aquí en el chat. Gracias por la actualización sobre el tema que ha dado. Excelente plática, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Muy interesante. Dice María Patricia Andaluz. Aquí tenemos varias más. Excelente. ¿Qué productos químicos se recomiendan para sanear
la superficie en las instalaciones? Es una de las tantas preguntas que tienen. Si quieres se las digo y ahorita las vamos contestando. Felicidades, una extraordinaria ponencia. Desde Torreón, doctor Alberto Pérez Cañedo. El tiempo de incubación. Ahorita Omar les va a hacer las preguntas en específico. Presentación en embarazadas. Yo le quiero hacer una pregunta al doctor Romero Cabello. ¿La histopatología de estas lesiones es semejante a la que vemos en el molusco contagioso, que son virus muy grandes, son los virus más grandes en la naturaleza y tienen unos cuerpos de inclusión muy característicos? Cuando los vemos en las lesiones eruptivas de la piel, producen una umbilicación y después de ahí empiezan a emanar todos los viriones. ¿Es semejante? Sí, sí es semejante, definitivamente, y como lo dice el doctor Durán, es un virus muy grande, como decíamos, hasta 300 nanómetros, y desde luego que son muy similares tanto el del molusco como el de la viruela clásica. ¿Alguien que quiere hacer alguna otra pregunta? Hay muchas. A ver, aquí está el doctor Sánchez, que también quiere hacer una pregunta. Amigo, excelente presentación. Buenas tardes. Quisiera comentar cuántas cicatrices se ha demostrado que deja el monkeypox en relación al smallpox o a chickenpox. Doctor Sánchez, gusto en saludarle y le agradezco que me haga una pregunta de la cual no tengo idea de qué responder. No, claro que no sé cuántas cicatrices. O sea, ¿sí deja cicatriz esta enfermedad? O sea, sí puede dejar cicatrices. ¿Por qué? Porque produce lesiones de tipo crateiforme, úlceras de tipo crateiforme como las que vimos. Entonces, potencialmente nos puede dejar cicatrices similares a las de la varicela. Okay. Gracias. ¿Nos puede proporcionar su correo, doctor? Claro, Romero Cabello, @ Antes que nada, felicitarlo. Muchas gracias. Soy médico dermatólogo. Recibí un paciente antier con lesiones, pápulas, pústulas. Ella maneja todo el dinero de una gasolinera. Está ahorita en encierro en su casa, fue la indicación mía. Le hice la biopsia, pero no tenemos los otros estudios. ¿A dónde podremos mandarlos, doctor? Al INDRE. ¿En dónde está eso? Estoy en Guadalajara. Eso habría que mandarlo aquí en la Ciudad de México, al INDRE, en Miscuac, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Ahí nos van a hacer a todo el país el diagnóstico. Perfecto. Y le doy le doy mi correo que me pedía. Sí, por favor. Romero Cabello, corrido, @ idisalud.com. Gracias, doctor. Romero Cabello. Parece que ya se les estaba terminando esto de aquí, ¿verdad? Ajá, @ idisalud.com. Gracias, doctor, muy amable, felicidades. Hasta luego, gracias. Sí, quería hacerle otra pregunta, si puedo. No. Adelante, doctora. La paciente inició con dolor ocular muy importante, fiebre, dolor de cabeza y múltiples lesiones, como usted las describe, pápulas, pústulas. Y pues la verdad, Ya no le escuché, pero en principio entra dentro de las posibilidades, ¿eh? Necesariamente se tiene que mandar el descartar estudio. o confirmar el diagnóstico. Gracias. ¿No sabe quién lo remite o cómo le hacen para mandarlo? Tendría que recurrir a su laboratorio del Estado, de la Sí. Secretaría de Salud, que ellos dependen directamente del INDRE. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.
Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Excelente presentación. Muy buena su participación, doctor. Le agradezco. Fue excelente. Y mi pregunta es, en caso de que evolucionara esta cadena de contagios y fuera de alto riesgo, ¿considera que podría aplicarse la vacunación de Invanex de Jynneos para reducir la cadena de contagios? ¿Podría ser una alternativa? Hipotéticamente sí, y algunos países ya están apostando a eso en Europa. Entonces, pues como posibilidad, sí lo es, desde luego. Muchas gracias, doctor. Y para finalizar, una última pregunta. En caso de la toma de muestra donde no hay lesiones cutáneas, donde todavía no es evidente una erupción, pero por contacto con otra persona que sí haya tenido, hay una gran sospecha, la toma de muestra pues ya no sería de lesión si no hay evidencia de esto. ¿De qué otra parte o de qué otro tipo de toma de muestra usted recomendaría? Pues de secreciones de las vías aéreas es la otra posibilidad, pero es mucho menos eficiente que las lesiones, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Es todo. Gracias. Doctor Romero, también. ¿Sí? Sí, díganme. No escucho. También tenía levantada la mano el doctor Jorge García. Quería hacerle una pregunta, doctor Raúl. Adelante, doctor Jorge. Adelante. Más que una pregunta, era que la doctora de Guadalajara viera las indicaciones que puso el doctor Romero Cabello de cómo se envían las muestras al INDRE. Creo que es algo importante que la doctora debe de ver, bueno, en la diapositiva que nos pasó el doctor, creo que es importante el manejo de la muestra. Era lo que yo quería comentar. Muy bien, gracias, doctor Jorge. También están preguntando al doctor Héctor Adriel Salazar, ¿qué alternativas de tratamiento existen actualmente? Pues nada más esos dos que les mencioné, del cual es en total, no se tiene más que la experiencia de 8 pacientes hasta ahorita oficialmente. También, doctor Raúl, el doctor Benjamín Ruiz pregunta, ¿hay alguna otra forma de protección? No, más allá de evitar el contacto directamente con las personas sospechosas o confirmadas. Bueno, y desde luego con animales como los que presentamos potencialmente infectados. Muy bien, doctor Raúl. También hay una pregunta. En esos pocos casos que se han presentado, ¿hay afecciones al sistema nervioso central? Les digo que del único caso que sabemos que fue mortal, no tengo yo la información si fue sistema nervioso central o fue neumonía lo que le causó la muerte. De esos 5,000 y tantos casos, solo ha habido una muerte. Muy bien. También pregunta el doctor Serino, los tiempos de incubación, doctor Raúl. Ya les decía que promedio una semana. ¿Es altamente transmisible? Pregunta la doctora María Patricia. Si se tiene contacto con las lesiones, sí. Hay otra pregunta que hizo el doctor Jacinto. ¿Es la otra pandemia que debemos preocuparnos más? Espero que no. Estoy convencido que no, pero pues no puede uno entrar en adivinanzas, ¿eh? Raúl, otra pregunta interesante. La doctora Laura López Vargas pregunta, ¿cómo debe tratarse los fomites, la ropa, los enseres, los usos personales? Exactamente igual que con cualquier otro producto potencialmente infectante viral. El virus tiene las mismas características de resistencia que los otros virus. Doctor Raúl, invitamos a los asistentes, si tienen alguna otra pregunta o alguna consulta, pueden abrir sus micrófonos.
De momento son todas las que están escritas en el chat. Pues muchas gracias. Bueno, y por otro lado, queda siempre la posibilidad de revisar la presentación porque queda en el sistema de la sociedad médica, ¿no? Y se puede bajar nuevamente para revisar algunos conceptos. ¿No ¿En es dónde así? se consiguen los medicamentos? No, aquí en México no hay todavía. Es más, no sé si hay comercialmente en algún lugar del mundo, porque donde los usaron fue en el Reino Unido y no sé si los encuentres en farmacia en el Reino Unido. Gracias, doctor. Una última pregunta que aparece en el chat, doctor Raúl. La Sí. doctora Paola pregunta, ¿cuánto tiempo debe de durar el aislamiento de los pacientes hasta que se controle completamente las lesiones? Bueno, hasta que caiga la última costra, el paciente potencialmente es infectante. En el caso de pacientes embarazadas, ¿tendrá alguna afección al bebé? Sí, ya vimos que puede transmitir, puede llegar al niño y el niño puede infectarse. De acuerdo, doctor Raúl. Pues hay muchas felicitaciones, mucha participación de los médicos asistentes, el cual queremos agradecer a usted, doctor Raúl, y a todos los asistentes. Si quiere concluir, doctor Raúl Romero, con todo gusto. Pues yo quisiera solamente decir que agradezco mucho la invitación y la atención de todos ustedes e insistir que la Asociación Mexicana de Vacunología tiene esas direcciones que les presenté, en donde con mucho gusto hacemos trabajo de responder a sus preguntas y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, doctor Raúl Romero Cabello, por su brillantísima presentación. Tuvimos, creo que una gran concurrencia. El tema es muy interesante y muchísimas gracias. Los invitamos para que la próxima semana estén con nosotros. Va a hacer el curso de la doctora Domínguez Danache, actualización y urgencias en otorrinolaringología para médicos generales, y el día jueves se va a presentar a las 12 del día la semblanza de los médicos aquecidos en el 2022 del servicio de otorrinolaringología por el doctor Francisco Moisés. Les agradecemos muchísimo su presencia y nos vemos el próximo jueves. Gracias.